agrícolas. Sí le puedo mencionar que en zonas rurales, que es donde principalmente atendemos a las comunidades, tenemos muchas personas, muchas familias que sí nos conocen. Pero en el Valle Central, que es donde se concentra la mayor cantidad de la población, no somos tan conocidos, quizás por esta situación, porque tal vez no atendemos en el Valle Central muchos proyectos agrícolas, casi no hay, o sea, solo en algunas zonas como en Cartago y en el Valle Central Occidental es donde tal vez hay una mayor tendencia a que nos conozcan. Aún así estamos haciendo esfuerzos sobre el futuro, y ese futuro va a conllevar a tener comunicadores, eventualmente tener redes sociales donde nos pueden seguir, y eventualmente vamos a tratar de dar a conocer aún más nuestros proyectos con la ayuda del Ministerio de Agricultura. Resulta que el traslado del Senara al Ministerio de Agricultura aquí en La Sabana nos genera una facilidad que tiene el ministerio, y es que ellos tienen una plataforma de comunicación. Entonces estamos tratando de hacer gestiones con ellos para que hagamos un mayor alcance, generemos un mayor alcance. Nosotros somos, por decirlo así, el brazo constructivo del Ministerio de Agricultura, y en eso nos estamos enfocando con todas esas iniciativas de proyectos. ¿Cuáles son los retos actuales y futuros del Senara? Definitivamente el cambio climático, y yo creo que eso no necesariamente es del Senara, es del país y del planeta en general. El cambio climático está generando repercusiones de eventos extremos. Por ejemplo, le puedo mencionar que las inundaciones ya están. La FAO nos dice que hacia la agricultura es donde los impactos son mayores. Entonces, cuando se viene una inundación, a pesar de que vemos muchos problemas en las zonas urbanas, por ejemplo, que es donde vive la mayoría de la población, los problemas se concentran en las zonas agrícolas. Hay pérdidas inmesurables de áreas increíbles. Y el problema no solo se concentra en esa tarde donde hubo esa crecida, sino que cómo restituir esa zona a veces tarda años en volverse a restituir. Entonces imagínense todo el empleo que se pierde, la productividad que se pierde, la competitividad del país y la seguridad alimentaria. Entonces definitivamente el cambio climático está generándonos un reto para volvernos más productivos en cuanto a la realidad nacional. Tenemos escasos recursos como país, no son recursos limitados, eso es entendible, yo creo que la mayoría puede comprender eso. Cuando hablamos de infraestructura estamos hablando de recursos bastante importantes que se necesitan para diversos proyectos. Entonces nuestra intención es seguir evolucionando con tecnología para tratar de encontrar las mejores soluciones al país. Estamos trabajando hoy en día en cuencas y estamos buscando que esas cuencas sean trabajadas integralmente, hasta incluso con los acuíferos que pueden haber en esas mismas cuencas. ¿Cuál es el presupuesto anual de Senara? Y de eso, ¿cuánto se destina para gastos administrativos y cuánto porcentaje para gastos operativos? Ok, el gasto operativo total de la institución ronda los 5.000 millones de colones. De los cuales en el orden del 40-50% está para gasto administrativo. Hay un porcentaje importante de ese costo operativo que lo inyectamos a proyectos, o sea, tenemos esa oportunidad. Por ejemplo, le puedo mencionar que parte de nuestro gasto operativo se está utilizando en este momento para hacer estudios en el distrito de riego de Cartago. También incluimos algunos componentes para otros proyectos de diversas contrapartidas que se necesitan, porque la institución tiene que poner esas contrapartidas. Entonces, más o menos en esos son los órdenes de magnitud que atiende. Dentro de esos 5.000 millones, más o menos hay 2.000 millones, 1.800 millones que históricamente o en los últimos años ha recibido el distrito de riego para operar toda la red de esos 350 kilómetros de canales que tiene precisamente en operación el distrito de riego, y atiende esas 30.000 hectáreas. Entonces, imagínense, ya cuando hablamos de esa cantidad, son recursos verdaderamente limitados con los que disponemos para atender toda esa infraestructura, darle operación y darle mantenimiento. El tema económico ha sido una de las problemáticas que ha afrontado la institución como para poder desarrollar de una mejor forma sus obligaciones. Yo diría que la gestión quizás haya sido la que ha necesitado mayor mejora, ¿verdad?
cuando encontramos organizaciones, por ejemplo, como el INDER, que tiene una capacidad económica mucho más robusta, que tiene fondos, por ejemplo, también la Dirección de Aguas del MINAE, con la que podemos recurrir a generar proyectos de investigación, es donde encontramos que pueden existir esas alianzas. Entonces, quizás tal vez nos hemos concentrado en que encontremos las soluciones basados en esos aliados estratégicos que puede disponer el país. Además de la tecnología, ¿qué otro aspecto usted considera que necesitaría el SENARA para poder cumplir con sus tareas? Es muy importante pensar en que ya cada vez los proyectos son más grandes, más complejos, tardan más tiempo. La cantidad de controles que se llevan hacia la hacienda pública, eso está muy bien, pero también nos ha hecho que nuestras unidades ejecutoras tengan que respaldarse muy bien, aplicar todo su conocimiento. Entonces eso significa capacitación. Nos ha estado sucediendo que en los últimos 2 años, por ejemplo, mucho personal que estuvo mucho tiempo en la institución se ha venido pensionando, entonces hay un cambio generacional importante. Resulta que ese cambio generacional también significa traer nuevas tecnologías, ya son muchachos que vienen con la tecnología incluida, entonces hemos tenido que evolucionar, digitalizar las cosas rápidamente, y eso es parte de todo el proceso. Realmente yo creo que eso aplica para cualquier industria. Usted tiene que estar innovando constantemente para mantenerse y para encontrar esas soluciones. Ya la Costa Rica de hoy no es la misma Costa Rica de los años 80, como usted mencionó antes, y evidentemente la tecnología tiene que seguirnos aportando, pero aquí también significa educación, capacitación y la proeza de nuestros funcionarios para lograr sostener todos los sistemas y generar ese valor público con la construcción de proyectos. Okay. Yo creo que eso es un tema de liderazgo. Entonces creo que el liderazgo es muy importante en una organización como el SENARA, donde la construcción de obras es el 80-90% de su fortaleza. ¿Qué justifica la existencia de SENARA, tomando en consideración las limitaciones económicas que tiene para su operación? Definitivamente el impacto con pequeñas obras, por ejemplo, a veces le puedo comentar, a veces hacemos proyectos de riego. Recuerdo uno, por ejemplo, en Liberia, en la Agua Fría. Era un proyecto de riego del orden de 30 millones de colones que hicimos con el INDER, pero le cambiamos por completo la comunidad, el acceso. Una comunidad que vivía de la agricultura, le cambiamos por completo cómo estaban operando, y zonas que eran tremendamente, o sea, que tenían muchos problemas en cómo se autoabastecían, por ejemplo. Nosotros llegamos a generar esa solución. Le puedo comentar de otras organizaciones donde les ha ido supremamente bien. Me acuerdo de la Sociedad de Usuarios de Guayabo de Bagaces, que han tenido un impacto verdaderamente importante. Es una comunidad que tiene un componente turístico muy interesante, con aguas termales y demás, pero también tiene un componente ganadero y agrícola verdaderamente interesante. Entonces, el impacto que nosotros hacemos sobre las sociedades de usuarios, sobre los productores agropecuarios, es fundamental. Generamos que el productor se quede en la zona, no generamos esa migración, generamos riqueza dentro de ese sitio, y eventualmente eso le ayuda al productor a sostener a su familia y generar mayor riqueza, generarle riqueza al país. Entonces creo que el impacto nuestro en las zonas rurales es profundo y de los más importantes que podemos generar, tanto en proyectos de riego como proyectos de drenaje y proyectos de control de inundaciones. ¿Qué aspectos considera que se necesitan para fortalecer al SENARA? Definitivamente vamos a evolucionar como hablamos de proyectos más grandes y complejos, vamos a evolucionar a tener que contratar más personal. Por ejemplo, para el próximo año se están fomentando con la Comisión Nacional de Emergencias y con el BCDA y el Ministerio de Hacienda la contratación de más personal temporal que trabaje por proyectos. Eventualmente eso nos va a fortalecer, porque definitivamente una parte importante de la construcción de proyectos son las personas, y esas personas que nos pueden ayudar a tener mayor alcance y mayor impacto en las comunidades. Si lo que hemos venido fortaleciendo en los últimos 2 años es un acceso a financiamiento más importante para la institución, con diversas fuentes, ¿verdad? Desde instituciones públicas hasta organismos multilaterales nos están
dando el apoyo porque sabemos que el cambio climático lo tenemos acá. Vea la evidencia de este año. Este año, a diferencia del año anterior, el año anterior teníamos condiciones de sequía muy importantes y este año estamos teniendo, en lo que va del año, condiciones de inundación. Los eventos extremos se van a seguir dando con mayor frecuencia. Definitivamente, seguir teniendo acceso a amplia tecnología, contratación de personal y capacitación constante, eso es el punto clave que vamos a seguir obteniendo en este liderazgo que estamos procurando que la institución se desarrolle. Hay algunos sectores o algunos grupos que consideran, dado que el SENARA no cumple una función importante y tan al punto que debería desaparecer. ¿Usted qué considera al respecto? Bueno, a pesar de que yo mismo he tenido ciertas posiciones, lo interesante de esta organización es que se adapta, rápidamente se ha adaptado. Hoy hemos hablado de condiciones en donde mucho de su personal salió y hubo un cambio generacional en 2 años le puedo mencionar del orden del 50% del personal, del 40 al 50% del personal se tuvo que renovar. Y eso genera toda una temática de cómo se comportan las personas. A pesar de que hayan personas que no están tan de acuerdo con nuestra función, nosotros estamos en constante evolución, buscando innovar precisamente para buscar ese valor público. Y vea, cuando nosotros generamos esos proyectos de riego y vemos en una comunidad que están teniendo un beneficio profundo de cambio real, nos damos cuenta que ese es el camino que tenemos que seguir dando, porque realmente estamos generando ese aporte. Somos de las pocas organizaciones que realmente generan un altísimo impacto con sus intervenciones. Son intervenciones en la modalidad de proyectos, solo hay una operación, como lo es el distrito de riego, por eso estamos procurando ampliar a otras zonas del país la evolución hacia otros distritos de riego. Yo creo que en las zonas rurales es donde más hemos tenido ese impacto. Es muy satisfactorio realmente cuando esas comunidades nos apoyan en las gestiones que hacemos a diario. Es difícil solucionar los problemas a todos, más cuando tenemos recursos limitados, pero vamos a seguir en una evolución constante para obtener mejores resultados aún. Creo que en los últimos años el SENARA ha evolucionado a una condición de ser una institución líder en cuanto a la atención del cambio climático. Y en este momento es la única institución que está enfrentándose de manera directa al mismo. Eso sí se lo puedo mencionar. ¿Qué diferencias usted diría que tiene el SENARA de 1983 al SENARA de hoy? Bueno, el mundo es muy distinto. Hoy el SENARA utiliza mayor software, mayor hardware, tiene acceso a mayores medios. Por ejemplo, hace muchísimos años no existían las redes sociales, no existía tanta comunicación como lo hay hoy. Creo que había algunas limitaciones que hoy ya no están. Por ejemplo, lo que estamos haciendo con nuevas alianzas, haciendo alianzas con instituciones estratégicas como el AIA, yo creo que eso nos puede permitir hacer una evolución y en búsqueda de la gestión integrada. Es que el recurso hídrico tiene esa capacidad de que puede abarcar tantas industrias al mismo tiempo y generar tanta riqueza que es fundamental para nosotros tener esa condición. Tenemos que seguir provocando un cambio sustancial a las comunidades, pero sí la institución ha venido en una franca evolución. La capacitación nos está generando muchos vínculos adicionales que antes no existían, y yo creo que es importante recalcar que vamos a seguir en una condición cada vez mejor. Así lo estamos visualizando, por lo menos todo el acceso a financiamiento que estamos obteniendo, la tecnología, los diseños, la infraestructura que estamos por desarrollar y que parte de la misma ya está en ejecución, nos da el fiel reflejo de que realmente podemos hacer las cosas mucho mejor de lo que se han hecho en el pasado. ¿Ha hecho un estimado de cuántos recursos económicos requeriría el SENARA para cumplir con sus obligaciones? Realmente cada año hacemos estimaciones de ese tipo.
Tenemos, por ejemplo, una estimación si fuera solo el gasto operativo, en el orden este año de 7 mil millones de colones. Lo que pasa es que tenemos que hacer, cuando salen esas necesidades, siempre hacemos un ejercicio de optimización. Primero, antes de pedir más recursos, nosotros aquí estamos haciendo una estrategia de optimizar al máximo los recursos. Sucedía, por ejemplo, que antes las ejecuciones presupuestarias no eran tan elevadas, y vieras que muy orgulloso de comentarle que a partir del año anterior empezaron a subir sustancialmente. Estamos procurando estar siempre por el rango del 90%. El año anterior llegamos al 83%. Y este año estamos procurando estar por encima de ese valor. Yo creo que con los recursos que estamos disponiendo, podemos francamente cumplir nuestras obligaciones, generar mayores réditos a la comunidad y finalmente sin pedir más recursos adicionales a los que ya tenemos, inclusive por regla fiscal. ¿Qué los diferencia en cuanto a acción y operación del AIA? Bueno, somos dos instituciones muy distintas, ¿verdad? El AIA tiene una potestad sobre el servicio de agua potable, nosotros lo tenemos sobre el servicio de riego, principalmente. Hay que recordar que, como ente de derecho público, podemos hacer alianzas. Y mire, la gestión integral del recurso hídrico no hay diferencia entre si una institución utiliza el agua para riego o para consumo humano. Mayoritariamente el agua dulce a nivel mundial se utiliza para riego, para esa producción agropecuaria, ¿verdad? Entonces, cuando vemos en algunos de nuestros proyectos que tenemos la posibilidad de dar acceso a agua potable, evidentemente estamos procurando generar esas alianzas estratégicas con el AIA. En este momento le puedo comentar que estamos haciendo, por ejemplo, diseños de un proyecto muy importante, como es Agua para la Bajura, en alianza con el AIA, de manera que la infraestructura que existe hoy en el distrito de riego puede facilitarle el acceso al agua que tanto necesita la margen derecha del río Tepisque. Eventualmente podrían haber otras necesidades que pueda cubrir el AIA en otras plantas, con otras plantas potabilizadoras, por ejemplo, dentro del distrito de riego. Entonces, yo creo que más que pensar en que nos diferenciemos, es cómo buscamos las fortalezas de cada uno para generar estos resultados. Entonces, uno de los aspectos importantes para el SENARA es el entablar este tipo de alianzas con las diferentes instituciones para sacar adelante los diferentes proyectos. Eso es definitivo, o sea, por potestades legales. Hay que recordar que cada organización tiene sus potestades legales. Por ejemplo, el ICE, en el distrito de riego, pongamos el ejemplo del distrito de riego, pero también lo que va a suceder con otros distritos de riego. Hay un embalse principal donde se obtiene el agua dulce, donde se embalsa el agua dulce, hay un aprovechamiento hidroeléctrico. Luego de ese aprovechamiento hidroeléctrico hay un aprovechamiento de riego y eventualmente de agua potable. Cada organización tiene su potestad legal, ya sea para producción hidroeléctrica, nosotros no la tenemos. Los compañeros de la AIA tienen esa potestad de brindar el servicio de agua potable, nosotros no lo tenemos. Igual de ellos, así nosotros, ellos no tienen la potestad del servicio de riego, como si sucede para el SENARA. Entonces, es fundamental que las organizaciones que están involucradas en este ciclo del agua participen activamente en cada una de sus potestades. Por eso hago la mención de la gestión integrada. Hay un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa que viene a encauzar correctamente esas condiciones para cada una de las organizaciones. Pero es fundamental que evitemos las independencias y trabajemos más en equipo entre las organizaciones del Estado para lograr esos resultados. Le puedo mencionar otra condición. El AIA tiene la potestad para el tratamiento de las aguas residuales. Nosotros no tenemos esa potestad, pero sí podríamos utilizar la descarga de las aguas residuales para hacer proyectos de riego y con eso también solventar un problema que puede acarrear la descarga de aguas residuales a una cuenca hidrográfica. Esas aguas las podríamos aprovechar con distritos o proyectos de riego. En este momento podríamos estar evaluando esa condición. En países como Israel eso ya se hace, de que se obtiene el agua del mar, pasa por consumo humano y finalmente llega al sector agropecuario, donde finalmente se infiltra el suelo una vez más. Entonces es aprovechar y optimizar los recursos que tengamos disponibles, cada uno con sus potestades y sus facilidades que tengamos. ¿Okay?